Quinta esencia. Capítulo 3. Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 3. Diario de Jonathan Harker. Continuación. Al comprender que estaba prisionero, me vino una especie de frenética desesperación. Subía y bajaba las escaleras, intentando abrir todas las puertas y asomándome a todas las ventanas que encontraba, pero al poco rato un sentimiento de impotencia me sobrecogió. Al pensar en ello ahora, al cabo de unas horas, creo que debí volverme loco, ya que me comporté como rata en una trampa. Sin embargo, tan pronto como me di cuenta de mi desamparo, me senté tranquilamente, con una tranquilidad como no he sentido en la vida, y me puse a meditar sobre lo que podía hacer. Aún sigo pensando, y todavía no he llegado a ninguna conclusión. De una cosa estoy seguro, que no sirve de nada decirle al conde lo que pienso. Sabe muy bien que estoy prisionero, y puesto que lo estoy por decisión suya y tiene sus razones para hacer una cosa así, lo único que conseguiría confiándome a él sería que me engañase. De momento mi único plan consistirá en guardarme mis temores y lo que sepa, y mantener los ojos abiertos. Sé que o bien mis propios miedos me engañan como a un niño, o bien me encuentro en una situación muy peligrosa. Si se trata de lo segundo, necesitaré de todas mis facultades. Apenas había llegado a esta conclusión cuando oí cerrarse la gran puerta de abajo. El conde había regresado. No subió enseguida a la biblioteca, así que fui sigilosamente a mi habitación y lo descubrí tendiéndome la cama. Es muy raro, pero eso no ha hecho sino confirmar lo que venía pensando todos estos días, que no hay servidumbre en la casa. Cuando más tarde lo he visto por la rendija de la puerta poniendo la mesa, ya no me cupo ninguna duda. Si se ocupa personalmente de estos menesteres domésticos, es porque no tiene a nadie que los haga por él. Esta idea me asusta, porque si no hay nadie en el castillo, debió de ser el propio conde quien conducía el coche que me trajo hasta aquí. La idea es terrible, porque si es así, ¿qué significa el que domine a los lobos como lo hizo, con solo levantar la mano sin decir palabra? ¿Por qué toda la gente de Bistritz y la de la diligencia tenía tanto miedo por mí? ¿Qué significa el regalo del crucifijo, de los ajos, de las rosas silvestres, de las herbas? Bendita, bendita sea la buena mujer que me puso el crucifijo alrededor del cuello, porque cada vez que lo toco me consuela y me produce una sensación de seguridad. Es curioso que un objeto que me han enseñado a mirar con desaprobación y como idolátrico venga a ayudarme en un momento de soledad y angustia. ¿Acaso se debe a la esencia de la cosa misma? ¿O es un medio, una ayuda tangible que transmite buenos recuerdos y consuelo? Alguna vez, si puede ser, estudiaré esta cuestión y trataré de definir mi posición al respecto. Ahora debo averiguar lo que pueda sobre el conde Drácula, ya que eso me puede ayudar a comprender la situación. Puede que esta noche hable de sí mismo, si encauzo la conversación hacia ese tema, pero debo tener mucho cuidado de no despertar sus sospechas. Medianoche. He sostenido una larga conversación con el conde. Le he hecho unas cuantas preguntas acerca de la historia de Transilvania y el tema le ha ido animando de manera asombrosa. Al referirse a los diversos hechos y a las personas, y especialmente a las batallas, hablaba como si hubiese estado allí. Luego aclaró que para un boyardo el honor de su familia y de su apellido es su orgullo, que la gloria de ellos es su gloria, y el destino de todos, su propio destino. Cada vez que aludía a su linaje decía nosotros. Hablaba en plural, como hacen los reyes. Me gustaría poder transcribir con exactitud lo que ha dicho, porque me parece de lo más fascinante. Resume toda la historia del país. Se iba entusiasmando a medida que hablaba, y paseaba por la habitación acariciando su enorme bigote blanco y agarrando cuanto tocaba su mano como si quisiera estrujarlo con su fuerza poderosa. Trataré de reproducir lo mejor posible lo que ha dicho sobre la historia de su raza. Los Sekilis tenemos derecho a sentirnos orgullosos, pues en nuestras venas corre la sangre de muchas razas valerosas que lucharon por el señorío como luchan los leones. Aquí, en este remolino de razas europeas, la tribu Ugra trajo de Islandia el espíritu guerrero que le dieron Thor y Odín, y del que sus mitológicos guerreros hicieron gala en las costas europeas y en las de Asia y África, con tal ferocidad
que se creyó que era una invasión de hombres lobos. Aquí también se encontraron con los hunos, cuya furia guerrera había asolado la tierra como un fuego viviente, lo que había hecho creer a sus desfallecientes víctimas que por sus venas corría la sangre de aquellas brujas que, expulsadas de Escitia, fueron a parearse con los demonios del desierto. ¡Insensatos! ¡Tontos! ¿Qué demonio o qué bruja ha sido jamás tan grande como Atila, cuya sangre aún corre por estas venas? Y alzó los brazos. Es extraño que seamos una raza conquistadora, que seamos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos se lanzaron por millares sobre nuestras fronteras, les hiciéramos retroceder. Es extraño que, cuando Arpad arrasó con sus legiones la patria de los húngaros, nos encontrara aquí al llegar a la frontera, y que diera por terminada la conquista en este lugar. Y que cuando la oleada de los húngaros se extendió hacia el este, los victoriosos magiares consideraran que los séquelis tenían parentesco con ellos y nos confiaran la custodia de la frontera con Turquía durante siglos. Sí, y más aún, porque esta custodia no terminará jamás, pues como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo vigila. ¿Quiénes entre las 4 naciones recibieron con más alegría la espada sangrienta, o acudieron antes a la llamada de guerra para ponerse bajo el estandarte del rey? ¿Quién redimió esa gran afrenta de mi nación, la vergüenza de Kosovo, cuando las banderas de los valacos y los magiares sucumbieron ante la media luna? ¿Quién, sino uno de mi propia raza, que cruzó el Danubio como voivoda y derrotó a los turcos en su propio suelo? Fue Drácula, indudablemente. La pena fue que cuando él cayó, su propio e indigno hermano vendió a su pueblo a los turcos, trayéndole la vergüenza y la esclavitud. ¿No fue este Drácula, en efecto, quien inspiró a ese otro de su estirpe que, en época posterior, cruzó repetidamente el gran río con sus tropas para marchar sobre Turquía, y que cuando era rechazado, volvía una y otra vez, aunque regresara solo del campo ensangretado, donde habían sucumbido sus tropas, porque sabía que triunfaría al fin? Decían que solo pensaba en sí mismo. Bah, ¿de qué sirven los campesinos sin un líder? ¿En qué acabaría la guerra sin un cerebro y un corazón que la dirijan? Y cuando después de la batalla de los Moacos nos sacudimos el yugo húngaro, la sangre de los Dráculas se encontraba entre sus dirigentes, pues nuestro espíritu no soporta la falta de libertad. Ah, joven señor, los séquelis y los Drácula han sido siempre su sangre, su cerebro y su espada. Pueden vanagloriarse de tener una historia que parásitos como los Habsburgo o los Romanov jamás podrán poseer. Los tiempos belicosos han pasado. La sangre es algo demasiado precioso en esta época de paz deshonrosa, y las glorias de las grandes razas se han convertido en leyenda. Faltaba poco para el amanecer, y nos retiramos a dormir. Nota: este diario se parece terriblemente al principio de las 1001 noches, ya que todo se interrumpe con el canto del gallo, o como el fantasma del padre de Hamlet. 12 de mayo. Voy a empezar por los hechos escuetos, comprobados con libros y cifras y sobre los que no hay duda. No debo confundirlos con experiencias que radican en mi propia observación o en el recuerdo que tengo de ellas. Anoche, cuando vino el conde de su habitación, empezó a preguntarme sobre cuestiones legales y sobre el modo de llevar a efecto determinados asuntos. Yo había pasado el día aburrido, hojeando libros, y a fin de mantener ocupada mi mente, repasé algunos de los temas que me habían tocado en el examen. Había cierto método en las preguntas del conde, así que trataré de transcribirlas por orden. Su análisis puede serme de utilidad en algún momento. Primero preguntó si un hombre puede tener en Inglaterra 2 abogados o más. Le dije que podía tener una docena si quería, pero que no era prudente contratar a más de uno para realizar una transacción, puesto que solo podía actuar uno cada vez, y cambiar de abogado iba sin duda en contra de los propios intereses. Pareció entenderlo perfectamente, y me preguntó a continuación si había alguna dificultad que le impidiese contratar a uno para que se ocupase, digamos, de los asuntos bancarios,
y a otro para que se encargase de los envíos, en caso de remitirlos a una localidad distinta de aquella en la que reside el abogado encargado de los asuntos bancarios. Le pedí que fuese más explícito, a fin de asegurarme de haberle entendido bien, y dijo: «Me explicaré. Nuestro amigo, el señor Peter Hawkins, quien vive a la sombra de la hermosa catedral de Exeter, lejos de Londres, compra en mi nombre, gracias a los buenos oficios de usted, una finca en Londres. Bien, ahora permítame que le diga con franqueza, para que no le parezca extraño que recurra a los servicios de alguien que está tan alejado de Londres, en vez de dirigirme a un abogado de allí, que no me mueve otro interés que mi propio deseo, y que, como los de Londres podrían pensar, quizá, en sacar provecho para sí o para algún amigo, he buscado a mi agente bien lejos, a fin de que sus gestiones obedezcan solo a mis intereses. Ahora bien, supongamos que tengo muchos negocios y deseo enviar mercancías, digamos, a Newcastle, a Durham, a Harwich o a Dover. ¿Podría hacerlo más fácilmente remitiéndolas a alguien con domicilio en uno de esos puertos? Contesté que desde luego sería muy fácil, pero que los abogados tenemos un sistema de colaboración, de forma que cada uno pueda encargarse de cualquier gestión en su localidad por instrucciones de otro abogado. Así el cliente, poniéndose simplemente en manos de uno solo, puede llevar sus asuntos sin más preocupaciones. Pero yo estaría en libertad para dar instrucciones personalmente, ¿no es así? Por supuesto. Es lo que hacen a menudo los hombres de negocios cuando no quieren que una sola persona conozca la totalidad de sus transacciones. Bien. Luego siguió preguntándome sobre el medio de efectuar los envíos y el modo de llevarlos a cabo, así como sobre las dificultades que pueden surgir y la manera de evitarlas de antemano. Le expliqué todas estas cosas lo mejor que pude y me dio la impresión de que habría sido un abogado maravilloso, ya que no había nada en lo que él no hubiera pensado o hubiera previsto. Para un hombre que nunca había estado en el país y que evidentemente no sabía demasiado de negocios, su conocimiento y perspicacia eran asombrosos. Una vez satisfecho respecto a todos estos puntos a los que me he referido, y después de que yo buscase verificar la información en los libros de que disponía, se levantó de repente y dijo: «Después de su primera carta, ¿ha vuelto a escribir a nuestro amigo el señor Peter Hawkins? ¿O a alguna otra persona?» Le contesté sin dejar de sentir cierta amargura en mi corazón, que no, que por ahora no veía yo posibilidad alguna de enviar cartas a nadie. «Entonces escriba ahora, mi joven amigo», dijo, apoyando su pesada mano sobre mi hombro. «Escriba a nuestro amigo, y a quien quiera, y dígale por favor que estará aquí conmigo un mes». «¿Desea usted que me quede tanto tiempo?», le pregunté, pues la idea me encogió el corazón. «Así lo deseo, y no admitiré negativas. Cuando su patrón o jefe o lo que sea se comprometió a enviar a alguien de su parte, quedó entendido que mis necesidades se limitaban a la mera consulta. Y aún no he terminado, ¿no es así?». ¿Qué podía hacer yo sino asentir? Se trataba de los intereses del señor Hawkins, no míos. Debía pensar en él, no en mí. Además, mientras hablaba el conde Drácula, algo en sus ojos y en su actitud me hizo recordar que me encontraba prisionero, y que si él quería, podía no tener opción. El conde percibió su victoria en mi agobio y su dominio en la turbación de mi rostro, pues inmediatamente empezó a utilizarlos, aunque con su manera afable e irresistible. «Le ruego, mi joven y buen amigo, que no aluda en sus cartas a otros asuntos que los estrictamente profesionales. Sin duda a sus amigos les agradará saber que se encuentra bien, y que espera reunirse pronto con ellos. ¿No es así?». Mientras hablaba me tendió 3 hojas de papel y 3 sobres. Unas y otros eran del más fino papel, y al verlos y mirarle luego a él, y observar su sosegada sonrisa de la que se asomaban sus afilados y largos caninos apoyados en el rojo labio inferior, comprendí como si me lo hubiese advertido con palabras que debía tener cuidado con lo que escribía, ya que podría leerlo. Así que de momento decidí redactar una carta puramente formal. Ya mandaría en secreto otra carta más larga al señor Hawkins, y otra a Mina, puesto que a ella puedo escribirla en taquigrafía, de forma que el conde no la entienda.
Cuando terminé de escribir las 2 cartas, me puse a leer un libro tranquilamente mientras el conde escribía, al tiempo que consultaba algunos libros que tenía sobre la mesa. Luego cogió mis 2 cartas, las puso junto a las suyas, dejándolas al lado del papel y las plumas, y la puerta se cerró tras él. En ese instante me incliné y miré las cartas, que estaban boca abajo sobre la mesa. No sentí el menor reparo en hacerlo, ya que dadas las circunstancias considero que debo protegerme de todas las maneras posibles. Una de las cartas iba dirigida a Samuel F. Billington número 7, de Crescent, Whitby. Otra a Herr Leutner, Varna. La tercera era para Coates & Company, Londres, y la cuarta para Herren Klopstock & Bilroyd, banqueros de Budapest. La segunda y la cuarta estaban sin sellar. Iba a abrirlas cuando vi moverse el picaporte de la puerta. Me senté de nuevo en mi sitio, con el tiempo justo para volver a dejar las cartas como estaban y coger el libro antes de que el conde entrase en la habitación con otra carta más en la mano. Tomó las de la mesa y las selló cuidadosamente. Volviéndose hacia mí dijo: «Le ruego que me perdone, pero tengo mucho trabajo esta noche. Confío en que lo encontrará todo a su gusto». Al llegar a la puerta se volvió, y tras una breve pausa añadió: «Permítame aconsejarle, mi joven amigo. O mejor, permítame advertirle con toda seriedad que en el supuesto de que abandonara estas habitaciones no tendría ocasión de poder dormir en ninguna otra parte del castillo. Es viejo y guarda muchos recuerdos, y los que duermen donde no deben sufren pesadillas. Tenga cuidado. Si nota usted que le da sueño, ahora o cuando sea, o piensa que le va a dar, apresúrese a volver a su propia recámara o estas habitaciones. Aquí podrá descansar a salvo. Pero si no es cuidadoso en este sentido, entonces...». Terminó la frase de forma estremecedora, ya que movió las manos como si se las lavara. Comprendí perfectamente. Mi única duda era en si los sueños serían más terribles que la red tenebrosa y misteriosa que parece cerrarse a mi alrededor. Más tarde. Repito las últimas palabras escritas, pero esta vez sin asomo de duda. No me da miedo dormir en cualquier sitio con tal de que no esté él. He puesto el crucifijo en la cabecera de mi cama. Me imagino que mi descanso estará así más libre de pesadillas, y ahí se quedará. Al marcharse él me metí en mi habitación. Un momento después, al no oír ningún ruido, salí y subí la escalera de piedra hasta la ventana desde donde puedo ver las torres que miran al sur. Sentí cierta sensación de libertad ante la vasta expansión, aunque era inaccesible para mí, comparada con el oscuro y angosto patio. Al contemplarlo sentí que estaba efectivamente en una prisión, y tuve la necesidad de un soplo de aire fresco, aunque viniese de la noche. Me está empezando a afectar esta existencia nocturna. Me está destrozando los nervios. Me asusta mi propia sombra y tengo toda clase de horribles figuraciones. Bien sabe Dios que este lugar maldito es la causa de mi terrible miedo. Me asomé a este hermoso escenario, bañado por el suave resplandor de la luna que lo iluminaba como si fuese de día. Bajo esta suave luz, las lejanas colinas parecían derretirse, así como las sombras de los valles y los desfiladeros de aterciopelada negrura. La mera belleza me reconfortaba. Cada bocanada de aire que aspiraba me producía paz y confianza. Al apoyarme en la ventana, mis ojos percibieron un movimiento en la planta de abajo, un poco a mi izquierda, donde imagino, por la orientación de las habitaciones, que se encuentran las ventanas de la habitación del conde. La ventana en la que estaba yo es alta y profunda, con parteluz de piedra que, aunque gastado por la lluvia, aún se conserva entero. Pero noté que hace tiempo que le falta el marco. Me coloqué tras el parteluz y me asomé con cuidado. Lo que vi fue la cabeza del conde asomada por la ventana. No le vi la cara, pero reconocí su nuca y el movimiento de su espalda y sus brazos. En todo caso no podían engañarme sus manos, que tantas ocasiones había tenido de examinar. Al principio me sentí interesado y algo divertido, ya que son muy pocas las cosas que entretienen e interesan a un hombre cuando está prisionero. Pero esos sentimientos cambiaron por una repulsión y terror cuando lo vi emerger por entero de la ventana,
y empezar a reptar por el muro del castillo hacia el terrible precipicio, cabeza abajo, con la capa extendida como si fueran grandes alas. Al principio no creí lo que veían mis ojos. Pensé que se trataba de algún efecto óptico causado por la luz de la luna, que era una ilusión fantástica producida por la sombra. Pero seguí mirando, y comprendí que no podía ser ninguna ilusión. Vi cómo los dedos de sus manos y de sus pies se agarraban a los bordes de las piedras, lisas por el paso de los años, utilizando de este modo los salientes e irregularidades para descender con bastante rapidez, del mismo modo que andan las lagartijas por los muros. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de criatura es este con apariencia de hombre? Siento que me está minando el pavor de este lugar. Tengo miedo, un miedo espantoso, y no veo posibilidad de escapar. Estoy cercado por terrores en los que no me atrevo a pensar. 15 de mayo. Otra vez he visto salir al conde como lagartija. Bajó en diagonal un centenar de pies hacia la izquierda. Desapareció por un agujero o ventana. Cuando metió la cabeza, me asomé tratando de ver algo más, aunque sin resultado. Hay demasiada distancia como para poder hallar un ángulo de visión adecuado. Comprendí que se había marchado del castillo, y se me ocurrió aprovechar la ocasión para explorar más de lo que hasta ahora me había atrevido. Regresé a mi habitación, y tomando una lámpara, intenté abrir todas las puertas. Estaban cerradas con llave, cosa que me esperaba, y las cerraduras eran relativamente nuevas. Luego bajé por la escalera de piedra hasta el vestíbulo por donde entré a mi llegada. Vi que podía retirar los cerrojos con facilidad y desenganchar las pesadas cadenas. Pero la puerta tenía puesta la cerradura y no estaba la llave. Sin duda la guarda el conde en su habitación. Tendré que vigilar si deja su puerta abierta, a fin de tomarla y huir. Reanudé mi exploración por las diversas escaleras y corredores, probando a abrir las puertas que dan a ellos. Encontré abiertas una o dos pequeñas habitaciones próximas al vestíbulo, pero no había nada en ellas, excepto unos cuantos muebles viejos, polvorientos y apolillados. Por último, sin embargo, encontré una puerta en lo alto de una escalera, que aunque parecía cerrada, cedió un poco al empujarla. Presioné con más fuerza, y descubrí que su resistencia se debía a que se habían aflojado un poco las bisagras, y la pesada hoja descansaba en el suelo. Aquí se me presentaba una ocasión que quizá fuera única, de modo que empecé a empujar y tras muchos esfuerzos, conseguí desplazarla lo suficiente como para poder entrar. Y me encontré en una parte del castillo a la derecha de las habitaciones que conocía, y una planta más abajo. Desde los ventanales he podido observar que la serie de habitaciones se extiende hacia el sur del castillo, y que las ventanas de la última estancia se abren a poniente y al sur. En esta parte, igual que en la opuesta, hay un inmenso precipicio. El castillo fue construido en el borde superior de un gran peñón, así que es completamente inexpugnable por tres de sus lados donde se abren ventanales a los que no pueden llegar la honda, el arco o la culebrina, y por consiguiente gozan de una luz y una comodidad imposibles en una posición que tuviera que ser defendida. Al oeste hay un gran valle, y a lo lejos, grandes barreras de montañas melladas que se alzan pico sobre pico, formadas de pura roca salpicada de cervales y espinos cuyas raíces corren entre las grietas, salientes y hendiduras de la piedra. Esta es, evidentemente, la parte del castillo que ocuparon las damas de antaño, ya que los muebles ofrecen más comodidad que los que he visto hasta ahora. Los ventanales carecen de cortinas, y la luz de la luna que entra por los cristales en forma de rombo permite incluso ver los colores, aunque suavizados por el abundante polvo que lo cubre todo y disimula los estragos de la polilla y el tiempo. Mi lámpara sirve de poco frente al brillante resplandor de la luna, pero me alegra haberla traído, ya que hay una sobrecogedora soledad en el lugar que me encoge el corazón y me hace temblar. Sin embargo, lo prefiero a permanecer solo en las habitaciones que he llegado a odiar por la presencia del conde. Después de dominar un poco los nervios, he ido notando que me invade una suave quietud. Aquí estoy sentado ante una mesa pequeña de roble, donde en otros tiempos se sentaría quizás alguna hermosa dama a redactar, entre muchos pensamientos y rubores, una mal garabateada carta de amor, escribiendo taquigráficamente en mi diario todo lo ocurrido desde la última vez que lo cerré.
Estamos en pleno siglo XIX. Sin embargo, a menos que me engañen los sentidos, los siglos pasados tuvieron y tienen poderes que la modernidad no puede aniquilar. Más tarde, 16 de mayo por la mañana. Que Dios me guarde la razón, ya que es cuanto me queda. El sentirme a salvo y la sensación de seguridad son cosas del pasado. Mientras viva aquí solo tengo esperanza de una cosa, de no volverme loco, si es que no me he vuelto ya. Si estoy en mi sano juicio, entonces es enloquecedor pensar que de todas las abominaciones que se ocultan en este odioso castillo, el conde es la menos espantosa. Únicamente en él puedo encontrar seguridad, aun cuando solo sea mientras convenga a sus propósitos. Dios mío, Dios misericordioso. Trataré de calmarme, pues fuera de aquí reina la locura. Empiezo a ver claras ciertas cosas que me tenían desconcertado. Hasta ahora no sabía exactamente a qué se refería Shakespeare cuando hace decir a Hamlet: «Mis tablillas, deprisa, mis tablillas. Bueno será anotar». Ahora que siento como si se me hubiese desquiciado, o como si acabara de sufrir una conmoción, vuelvo a mi diario en busca de algún sosiego. La costumbre de anotarlo todo minuciosamente me ayudará a encontrar la serenidad. La misteriosa advertencia del conde me había asustado al principio, pero aún me asusta más cuando pienso en ella, porque en el futuro el conde tendrá un poder ilimitado sobre mí. Me da miedo dudar de lo que él diga. Después de escribir en mi diario y guardarme el cuaderno y la pluma en el bolsillo, sentí sueño. En ese momento me vino al pensamiento la advertencia del conde, pero me placía desobedecerle. El sueño se iba apoderando de mí, y con él la obstinación que siempre lo acompaña. La suave luz de la luna me tranquilizaba, y la inmensa perspectiva del exterior me producía una sensación de libertad que me aliviaba. Decidí no volver a las habitaciones y dormir allí, donde sin duda se sentaron, cantaron y vivieron sus dulces vidas las damas de antaño, mientras sus mansos pechos languidecían por la ausencia de los hombres, alejados a causa de las guerras despiadadas. Arrastré un gran sofá hasta el ángulo desde donde podía contemplar, acostado, la perspectiva de Oriente y del Sur, sin pensar en el polvo ni importarme, y me acomodé, dispuesto a dormir. Supongo que me dormí. Esa es mi esperanza, pero me temo que todo lo sucedido a continuación fue sobrecogedoramente real, tan real que ahora, sentado aquí, a plena luz de la mañana, no puedo creer que fuera un sueño. No estaba solo. La habitación era la misma. No había cambiado nada desde que entré en ella. Podía ver en el suelo, debido a la brillante claridad de la luna, mis propias pisadas señaladas en el polvo. Sin embargo, iluminadas por la luna, frente a mí, había 3 mujeres jóvenes, damas, por sus vestidos y ademanes. En el instante en que las vi, me pareció que estaba soñando, porque, aunque la luna les alumbraba por detrás, no proyectaban ninguna sombra en el suelo. Se acercaron a mí, me miraron durante un rato y luego murmuraron entre sí. 2 eran morenas, tenían la nariz aguileña como el conde, y grandes ojos penetrantes que parecían casi rojos cuando contrastaban con la pálida luz de la luna. La otra era rubia, muy rubia, con un cabello abundante y dorado, y unos ojos como pálidos zafiros. Su rostro me parecía conocido, como si lo hubiera visto en alguna pesadilla, pero en ese momento no podía recordar cómo ni dónde. Las 3 tenían unos dientes brillantes y blancos que resplandecían como perlas y contrastaban con el rubí de sus labios voluptuosos. Había algo en ellas que me hacía sentir inquieto y a la vez anhelante y mortalmente asustado. Sentía en mi corazón un deseo ardiente y perverso de que me besaran sus rojos labios. No está bien que anote esto, no sea que algún día lo lea Mina y le cause dolor. Pero es la verdad. Murmuraron entre ellas y luego se echaron a reír las 3 con una risa argentina y musical, pero cruel, como si no brotase de la dulzura de unos labios humanos. Era como la hormigueante e intolerable dulzura musical de los vasos de agua cuando los hace vibrar una mano hábil. La joven rubia hizo un gesto negativo con coquetería, y las otras 2 insistieron. Una dijo: «Vamos, tú eres la primera. Nosotros te seguiremos. Tienes derecho a ser la que empiece». La otra añadió: «Es joven y fuerte. Habrá besos para todas».
Yo estaba quieto, mirando con los ojos entornados, en una agonía de deliciosa expectación. La joven rubia se acercó y se inclinó sobre mí hasta el punto de que noté la agitación de su aliento. Era dulce, dulce como la miel, y sentí en los nervios el mismo zumbido que me había producido su voz, pero con una amargura debajo de ese dulzor. Una amarga repugnancia, como el olor de la sangre. Tenía miedo de volver los ojos, pero podía ver perfectamente entre las pestañas. La joven rubia se arrodilló y se inclinó sobre mí, regodeándose. Mostraba una deliberada voluptuosidad, a la vez emocionante y repulsiva. Y al curvar el cuello, se lamió los labios como un animal, de forma que pude ver a la luz de la luna la reluciente humedad de su boca escarlata y los blancos y afilados dientes sobre la lengua roja al relamerse. Bajó más la cabeza, hasta que sus labios descendieron por debajo de mi barbilla, como a punto de pegarse a mi garganta. Entonces se detuvo, y pude oír la impaciente agitación de su lengua al lamerse los dientes y los labios, y noté su aliento cálido sobre el cuello. Empezó a hormiguearme la garganta, como cuando las manos que van a hacernos cosquillas se acercan más y más. Entonces me llegó el contacto blando y estremecedor de los labios sobre la piel hipersensible del cuello, y las puntas duras de 2 dientes afilados que rozaron y se quedaron allí. Cerré los ojos con extática languidez y esperé. Esperé con el corazón palpitándome con violencia. En ese instante, veloz como un relámpago, me llegó otra sensación. Tuve conciencia de la presencia del conde, como si estuviese poseído de una furia tempestuosa. Abrí los ojos involuntariamente y vi que su mano férrea había agarrado el cuello delicado de la mujer rubia, cuyos ojos centelleaban de rabia y cuyos blancos dientes castañeteaban mientras las hermosas mejillas ardían de pasión, y la apartaba con fuerza tremenda. Pero... ¿y el conde? Jamás imaginé tanta ira y tanta furia, ni siquiera en los demonios del abismo. Sus ojos echaban fuego literalmente. El rojo fulgor que despedía era tremendo, como si detrás de ellos ardiesen las llamas del infierno. Tenía el rostro mortalmente pálido, y sus arrugas estaban tensas como alambres estirados. Sus pobladas cejas, que se juntaban encima de la nariz, parecían ahora una barra de metal al rojo vivo. Con un movimiento feroz de su brazo, arrojó a la mujer lejos de sí, e hizo retroceder a las otras como si las empujase, con el mismo gesto imperioso que le había visto hacer a los lobos. Su voz, aunque baja y susurrante, pareció cortar el aire y resonar en la habitación. Exclamó: «¿Cómo os atrevéis a tocarle, ninguna de vosotras? ¿Cómo os atrevéis a poner los ojos en él cuando lo tengo prohibido? Atrás. Este hombre me pertenece. Cuidado con meteros con él, porque os las veréis conmigo». La joven rubia, con una sonrisa de obscena coquetería, se volvió para contestarle: «Tú nunca has amado. Tú no amas». Aquí se unieron las otras 3 mujeres y comenzaron a reír, y sus risas desabridas, sin alegría y sin alma, resonaron en la estancia de tal forma que casi me hicieron perder el sentido. Parecía una exultación de demonios. Entonces el conde, tras observar mi rostro con atención, se volvió y dijo en un susurro: «Sí, yo también puedo amar. Vosotras mismas pudisteis comprobarlo en otro tiempo, ¿no es verdad? Bien, os prometo que cuando haya terminado con él, lo besaréis cuanto quieras. Ahora marchaos, marchaos. Tengo que despertarle, pues hay trabajo que hacer». «¿No nos vas a dar nada esta noche?», dijo una de ellas con risa contenida, señalando el saco que él había arrojado al suelo y que se movía como si hubiese algo vivo dentro. Asintió con la cabeza. Una de las mujeres corrió a abrirlo. Si no me engañaron los oídos, sonó un jadeo y un gemido sofocado, como de un niño al borde de la asfixia. Las 3 mujeres lo rodearon, y yo me sentí sobrecogido de horror. Pero cuando miré, habían desaparecido, y con ellas el saco espantoso. No había puerta donde ellas habían estado, y no podían haber pasado junto a mí sin que yo lo notara.
Simplemente pareció que se habían esfumado entre los rayos de la luna y que habían salido por la ventana, ya que en el instante en que desaparecían llegué a percibir en el exterior fugazmente unas formas borrosas y oscuras. Luego el horror me venció y me hundí en la inconsciencia. Quinta esencia.